Bien. Entonces, como les decía, el amplificador no tiene nada raro, solamente van a la simulación, configuran 5 periodos, como el periodo milisegundo haría 5 milisegundos, que empiece a mostrármela desde cero y cuántas muestras por periodo. Entonces, si yo quiero 100 muestras, que sería lo adecuado, agarro el periodo y lo divido en 100, por eso estoy colocando 0.01 mili. Fíjense que todo es con referencia al periodo. Luego coloqué dos marcadores, uno para mirar las dos de las tres posibles salidas, ¿de acuerdo? Entonces, vemos cómo tenemos dos salidas de la misma amplitud desfasadas 180 grados. Yo puedo seleccionar aquí el marcador, colocar uno en el máximo, sacar el otro marcador con el clic derecho, colocarlo en el mínimo y voy a venir acá en esta parte y donde dice Y1 menos Y2 me da 7.39. Eso lo divido sobre el voltaje entrada, que es 50 mil y pico, pero pico pico serían 100 milis. Entonces, eso me termina dando que la ganancia es 74. Bien, pero fíjense que aquí tengo esta señal en 50 milis y esta en 0. Es decir, estoy comparando el amplificador diferencial con el homónimo de un amplificador básico inversor de voltaje con una sola entrada. Ahora, en ese caso yo les dije que lo vieran como un amplificador de una sola etapa, con la diferencia que yo con esta configuración puedo tener un inversor si lo tomo acá y un no inversor si lo tomo acá. ¿Sí se dan cuenta? Y la ganancia es GM-RC medios, como lo comprobamos. Para terminar de verificar eso, podríamos hacer otro tipo de simulación, que sería en el Bias Point. Entonces, en Bias Point, ¿qué haríamos? Primero, incluir los detalles del punto de operación. Que él incluya los detalles del punto de operación, no que yo los incluya. ¿Eso qué implica? Que él me va a decir quién es el IC, quién es el GM, quién es el RP de cada transistor cuando vaya a mirarlo al archivo al output file, al archivo de salida. Y además le va a decir que me calcule los parámetros en pequeña señal. Pero para los parámetros en pequeña señal, ORCAM me pide dos nodos o dos elementos. En el primero me pide una fuente. Entonces, en este caso, la fuente va a ser B1, porque B2 es 0. Esto es como si estuviera conectado a tierra. Ahora, ¿dónde voy a tomar la variable de la salida? Esa sintaxis la deben tener en cuenta. ¿Qué variable es? Voltaje. ¿En qué elemento? En R1. ¿Y en qué nodo de ese elemento? Ya les muestro de dónde sale eso. Y aquí le decimos, ok, mire, ¿dónde las voy a tomar? En R1. ¿Cierto? ¿En qué nodo? Ahí lo podemos ver. Si se dan cuenta ahí el R1. Yo también podría haber dicho, si le quiero llevar la contraria al mundo, el voltaje, abro paréntesis, Q1 2 puntos C. C porque es el nombre que le da bien, C que es el colector de Q1. ¿Listo? Ahí, si lo envío a simular, ¿el qué va a hacer? Él me va a mostrar, no me va a mostrar ningún gráfico porque yo le dije que hiciera una simulación en Bias Point. Voy acá a Output File o View Output File, como quieran, de las dos formas, y vamos a ir al final. Y él al final, miren que aquí hay una diferencia, ¿no? Aquí me está dando que la ganancia es menos 92. Es decir, allá probablemente el circuito se estaba saturando. Ahora miramos, aunque no lo notábamos, el circuito se estaba saturando. La ganancia aquí me está dando menos 92, la resistencia de entrada 6.77 y la impedancia de salida 9.7K. Ustedes dirían, profe, pero era RC. Pero recuerden que es RC en paralelo con la resistencia de salida del transistor. Por eso que en el laboratorio cuando lo medían yo les decía, debe darles menos de 10K. ¿Se acuerdan? Aunque no es el mismo circuito, siempre el R0 va a estar ahí en paralelo con RC. La resistencia de entrada que ya decíamos que era 2RP. Vamos a mirar. Como le dijimos que incluyera los parámetros de Bias Point,
él por acá en algún lado me tiene que haber dado el valor de repi. Fíjense que aquí está el valor de repi. Entonces dice que es 3.4 aproximadamente. O sea que 2 RPI sería 6.8. ¿Sí o no? 6.8. Y lo mismo, la resistencia de salida sería 10K en paralelo con 159K. Eso es lo que les va a dar estos dos valores. 6.77, 6.8. Lo que pasa es que yo lo aproximé para hacer más fácil la operación. Y esta sale de eso, de 150K en paralelo con 10K. Como podemos ver, es totalmente coherente. Bueno, totalmente no, ustedes dirían, profe, pero la ganancia no. Voy a disminuirle aquí a la entrada, voy a colocar 25 milis. Eso no me va a cambiar sino la amplitud en la salida. 25 milis me quiere decir que pico a pico serían 50, ¿cierto? Debo cambiar aquí el tipo de simulación, porque ya no es vías point, sino la voy a hacer en el dominio del tiempo. Ya la había configurado y le voy a dar, ya, le voy a dar simular. Entonces vamos a mirar otra vez al voltaje pico, al voltaje mínimo, y hágame un favor, divida 4,33 en 50 milis. 4.34, divídanlo en 50 milis. 50 porque era 25 pico, pico 50. Porque yo aquí, ¿cuánto? Se dieron cuenta, fíjense en esto. O sea, ya nos estamos acercando al valor que nos dio allá. ¿Sí la vieron? ¿Por qué? Anteriormente, aunque uno visualmente no percibía que la onda estaba distorsionada, sí estaba distorsionada. Fíjense que nos da la ganancia de 74, ahora sí nos da 88. Y yo les aseguro que si bajo más la señal, vamos a llegar al mismo 91 que 92 que nos estaba marcando. ¿Listo? Bien. Eso cuando es un amplificador con una sola entrada. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar un amplificador con dos entradas. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Que en este caso, yo voy a ampliar esto para que ustedes lo puedan ver un poco mejor en el tablero. Que no varía mucho. Bien. Voy acá, no, ustedes no lo alcanzan a ver, pero este es el terminal menos y aquí es el terminal más. Entonces, para no ponerme a invertir la fuente, recuerden que el modo diferencial que hacía, esta fuente debería ser el mismo valor, pero desfasado 50 grados. Yo tengo dos opciones en Orca, coloco menos 25, ¿sí? Es más, vamos a hacerla como debe ser. Como ya sabemos que está saturando, coloquémosla aquí 10 milis. ¿Listo? Y entonces aquí le voy a colocar, puedo colocarle menos 10 milis o le puedo colocar los 10 milis. ¿Y qué hago? Lo que debo hacer en el laboratorio. Ir y donde está la fase, vamos a hacerlo como si fuera en el laboratorio. ¿Ven donde dice fase? No. Si la encuentran me avisan. Aquí está. Y la fase dice que es ¿cuánto? 100. Estas vienen cero. Lo que pasa es que antes la habían configurado. ¿Listo? Ahí usted le dan doble clic, le colocan 180, lo que implica que ya lo tengo en modo diferencial. Eso mismo vamos a hacer en el laboratorio. Ahora le voy a dar clic acá y vamos a ver qué me dio a la salida. Fíjense que como lo calculamos en la clase anterior, tengo las dos señales desfasadas desfasadas 180 grados, que no. Voy a aumentar un poquito a que la vean.
Y ahí sí la alcanzan a ver, ¿cierto? Entonces, fíjense que es la misma amplitud de fazadas, 180 grados. ¿Qué nos va a dar? ¿La ganancia cambiará, muchachos? ¿Qué creen ustedes? Vamos a mirar. Ahora me está marcando 353. ¿Sí ven? Pero es que ahora la entrada de cada fuente es 20 milis. ¿Cierto? 20 milis pico a pico. Pero recuerden que si vaya la ganancia en modo diferencial, es B1 menos B2. Fíjense todo lo que hay que hacer, ¿no? O sea, aunque yo configuro 10 milis, como yo estoy tomando el voltaje pico a pico, lo primero que voy a hacer es llevarlo a pico a pico. Sería 20 pico a pico. 20 milis pico a pico. Pero como quiero hallar la ganancia en modo diferencial, que es lo que deben tener en cuenta cuando vayan a hacerlo en el laboratorio, mido el voltaje en la salida y lo voy a dividir entre B1 menos B2. O sea, ¿qué valor debe ser el voltaje de entrada en modo diferencial? 40. Entonces, debo dividir 3,5339 en 40 milis. ¿Y cuánto me devolvió a dar? 88.3. ¿Se dieron cuenta? La ganancia no cambió con una sola entrada. Porque si nosotros llevamos lo de modo diferencial a una sola entrada, el voltaje de entrada en modo diferencial con una entrada sería B1, que eran los mismos 50 pico a pico, menos 0. No cambia para nada, muchachos. Bueno, ahí cuando lo tomo entre los dos terminales me dan igual de fazadas, 180 grados. Aquí que, bueno, la otra forma de tomarlo sería tomarlo en modo diferencial. Y para modo diferencial, aquí ORCAD, en el caso del laboratorio tendríamos que o utilizar un solo canal del osciloscopio o con la función matemática decirle canal 1 menos canal 2. Aquí él tiene ese que es diferencial, no necesito hacer nada de eso. Aquí es como si la tomara en modo diferencial. Van a mirar qué va a pasar a la salida. Inicialmente no se ve nada, ¿cierto? Ahora me da 7.07. Es decir, el voltaje en la salida se duplicó. Por lo tanto, la ganancia se duplicó porque la entrada no cambió. Si nosotros nos acordamos de lo que vimos la clase anterior, nos daba GMRC medios cuando era un solo terminal. Cuando era diferencial era GMRC, el doble. Entonces, fíjense que podemos verificarlo sin ningún problema. Ahora, ojo con esto. De aquí que vale la pena que tengan en cuenta esta sintaxis. Miren, aquí dice voltaje en R1 2.1, R2 2.1. ¿Por qué? Porque si yo quisiera ahora determinar los parámetros del modelo en pequeña señal diferencial, ¿qué deberíamos hacer? ORCAD no me permite definir dos fuentes. Ojo, ORCAD no me va a permitir definir dos fuentes de entrada. Vamos a hacer lo siguiente, que es, en cuanto al modelo, es lo mismo. En Bias Point le voy a seguir diciendo que la fuente es B1, R2 era 2.1. Vamos a ver qué datos me da. A ver si me da los datos de la red de dos puertos. En modo diferencial. No hay gráfica. Vamos a la salida. Y miren. La ganancia ahora me dio 184. Recuerda que con un solo terminal me da 92 ahí. Porque al parecer se distorsiona un poco. Es muy cercano al 88, que el doble sería 176. Bien. Nos llega muy cercano. La impedancia de entrada no va a cambiar, porque sigue siendo ¿quién?
2RB. Y ahora, fíjense la impedancia de salida. 18.8, o sea, 2 veces RC. O sea, realmente RC en paralelo con R0 por 2 veces ese valor. Entonces, el único inconveniente que tenemos con Orca es que él no me deja colocar las dos entradas. Entonces, cuando quiera hacerlo en modo diferencial, debo utilizar una o las dos, pero referenciar en VS Point una sola. Para hacerme entender, cuando yo voy aquí, Edit Simulación, VS Point, aquí voy a colocar una sola fuente. ¿Listo? Pero ¿qué debo tener en cuenta la salida? Que debo tener lo que habíamos dicho, la sintaxis. No sé por qué ahí me la borró. R2, 2 puntos, 1. ¿Listo? Ahora, ¿qué me faltaría? Modo común, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, en teoría, ¿qué deberíamos hacer? Solamente entrar aquí a la fuente. En teoría no. Van a ver, acá, al menos en el simulador sí me lo va a dejar hacer. Cosa diferente va a ser en el laboratorio. Entonces, ya la fase va a ser ¿cuánto? 0. Si lo quiere guardar, sí. Listo. Entonces, estoy colocándole la misma amplitud a lado y lado. ¿Qué debo tener en cuenta? Bueno, esto sería, vamos a hacerlo aquí en Orca. Entonces, el voltaje de entrada en modo común sería 10 milis, bueno, pico sería 20 milis, más 20 milis sobre 2, me daría los mismos 20 milis. Vamos a simularlo y vamos a ver qué nos da. Voy a colocar un marcador en el terminal 1 y otro marcador en el terminal 2. Y voy a decirle primero que vamos a mirarla primero en el dominio del tiempo. ¿Listo? Ok. Y miramos acá. Ahí están las dos ondas. Primera diferencia. Debajo de la roja está la verde. Lo podemos mirar acá. ¿Sí? Ahí están las dos ondas. Ahora, ¿cuánto es la ganancia? Pues la ganancia sería el voltaje en la salida, que en este caso es 8,92 milis. Eso lo debemos dividir en ¿cuánto? En 20 milis, que era el voltaje pico, el voltaje de entrada en modo común, porque eran 10 milis pico eran 20, y por la definición del voltaje en modo común, que era B1 más B2 sobre 2, da mismo 20. ¿Y eso me da cuánto? 8,91 sobre 20, eso me da 0,46, algo así. 0,46, ¿cierto? 0,44. ¿Por qué? Porque en modo común, como lo vamos a ver ahora, es lo que hace es eliminar la señal común a las dos entradas. Es decir, si hay ruido, él lo va a eliminar. Ahora, ¿podría hacer esto en el laboratorio? Esto último, ¿podría hacerlo en el laboratorio? No, muchachos. Por dos razones. Primero, el generador no me va a entregar dos señales iguales. Va a haber alguna pequeña diferencia en fase. ¿Por qué tampoco podría? Y ténganlo en cuenta porque no van a sufrirlo en el laboratorio. Como él atenúa la señal, va a ser muy difícil medir una señal de 10 milis. Les va a generar a la salida solo ruido. Entonces, ¿qué vamos a hacer para medirlo en el laboratorio? En el laboratorio, vamos a quitar esta fuente. Bien. En el laboratorio haríamos eso. Colocamos un cable que una las dos bases. Y con eso estoy asegurando que el voltaje aplicado a Q1 sea igual al voltaje aplicado a Q2.
Primero, ya eliminamos la limitación del generador. Ahora, para eliminar el problema que tenemos en el laboratorio con el osciloscopio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subirle la señal a eso. Yo le voy a colocar un voltio. Una señal grande. ¿Para qué? Para que cuando él me la atenúa, como ya sé que me la atenúa casi a la mitad, va a ser 500 mili. Y 500 mili sí me los deja medir el osciloscopio sin problema. Vamos a ver si es cierto. Bueno, aquí ¿qué pasaría? No pasaría nada, sería idéntico. Sí, bueno, me volvieron a dar las mismas dos señales, saco los marcadores, mido la amplitud y me da 890. 890 dividido en 2, porque era un voltio, pico, ¿cuánto? 2. Entonces fíjense que no hay problema, ¿cierto? Me da el mismo 0,4 algo. Ojalá lo hicieran así de fácil en el laboratorio. Ahora, para mirar los parámetros cuando estén estudiando, van a PSpice, editar simulación, y vamos a mirarla en ViasPoint. En ViasPoint, ¿qué va a cambiar? Como no la voy a mirar en un solo terminal, pues voy a dejarlo aquí R1, 2 puntos. La fuente de entrada sigue siendo B1. Fíjense que no cambió nada. Vamos a ver qué pasó. ¿Qué va a pasar ahora en los resultados? Si me vengo para acá, ahí está. ¿Cuánto es la ganancia? Menos 4.45 porque la estoy terminando. Bueno, en el caso en modo común, en ambos lados da lo mismo. Ahora podría cambiar la resistencia de donde estoy tomando. Menos 0.45. Sí, porque está por 10 a la menos 1. La impedancia de entrada subió muchísimo. Miren, ahora la impedancia de entrada es 6.2, o sea, sería 620K. Ya no es 2 RPin. Y eso lo vamos a ver ahora. Lo que sí no cambió fue la impedancia de salida. Porque yo no le hice nada a la salida. Sigue siendo ¿qué? Aproximadamente RC. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Ahora, si la tomo en modo diferencial, o sea, yo la entrada puede estar en modo común, pero la salida puede ser diferencial. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a entrar aquí y vamos a mirar. Si la tomo en modo diferencial a la salida, sería coma, R2, 2.1. ¿Listo? Vamos a ver qué sucede. Y eso ya lo vamos a demostrar matemáticamente. Mire cuánto me dio la ganancia. Por 10 a la menos 14. O sea, ¿qué puedo decir que es cuánto? 0. Y eso es lo que nos vamos a demostrar ahora. La impedancia de entrada no cambió con respecto a lo de hace un momento y la impedancia de salida sí cambió. Ahora es el doble porque lo estoy tomando a la salida diferencial. Fíjense que dependiendo de cómo tome la salida, la red de 2 puertos va a cambiar, que eso fue lo que con eso terminamos la clase anterior. Bien.